Nos vamos al mundo. De Presentamos. izquierda a derecha, de arriba a abajo, de norte a sur. En La Historia Continúa recorremos el mundo. Qué imaginario para irnos al Perú. Está conmemorando la independencia el Perú en este momento, ¿no? En este día, 28 de julio, 1821 fue la declaración de la independencia en el Perú. Y ahí está Enzo Helguera para hablar, en este caso, de hacer un balance de lo que es el gobierno de Pedro Castillo. Justamente cumple un año desde que asumió Pedro Castillo al frente del Poder Ejecutivo peruano. Hola Enzo, ¿cómo te va? Víctor González, de Vorterix. Víctor, como siempre, un gusto saludarlos desde Perú. Bueno, en la actualidad me encuentro en la Amazonía peruana, pero por Ajá. supuesto, como siempre, al tanto de los entretelones, de la política peruana, de los balances y lo que corresponde a las fiestas patrias. A ver, contanos el lugar en el que estás y por qué estás por cuestiones laborales o estás gozando unos días de licencia, de vacaciones. Bueno, por ambas en realidad, Muy por bien. temas laborales, pero también, por supuesto, para disfrutar en lo que por lo menos este año me deja dentro de una coyuntura bastante complicada, porque se nos juntan no solamente las fiestas patrias, pero la ventaja de no trabajar para el gobierno en este periodo es que sí puedes viajar Claro. en estas fechas. Y por otro lado, bueno, también tenemos la coyuntura electoral, pero los políticos entienden de que tampoco es una fecha en donde la campaña electoral deba ser una parte de la agenda que se pueda desarrollar, porque el foco evidentemente está en lo que va a decir el presidente para el mensaje de la nación y en las vacaciones la mayor parte de peruanos. Ah, sí. ¿Y en qué lugar estás concretamente? En Tarapoto, Ajá, que pertenece a la región San Martín. ajá. ¿Y es una zona turística? Contanos. Así conocemos Bueno, de sí, paso. de hecho es una de las ciudades más bellas de la Amazonía peruana, de la selva de Perú. ¿Está muy lejos de Eh, Lima? sí, está lejos de Lima, pero en un avión en una hora y media aproximadamente llegas, Ujú, tiene un muy buen clima, ujú. una vegetación bárbara como para desconectarnos, Ajá. sobre todo los citadinos, ayuda mucho a tener esa paz mental, esa tranquilidad, esa reflexión además que siempre es necesaria. Ujú. Qué lindo. Bueno, ¿y hasta cuándo te quedas allí? Bueno, en realidad voy a aprovechar todo el fin de semana largo hasta el 1 de agosto, por supuesto, en Claro. donde ya hay que retomar las actividades con fuerza porque tenemos la campaña electoral encima para los primeros días de octubre, entonces hay mucho laburo, como dicen en ¿Qué Argentina. elecciones tienen ustedes, Enzo? Bueno, dependiendo de los países, algunos lo pueden conocer como elecciones seccionales, Sí. nosotros somos municipales y regionales, Ajá, son que básicamente eligen a los subgobiernos nacionales ajá. y esto nos permite tener un cambio evidentemente en las municipales, en las localidades, en las regiones que vienen Ujú. a ser como gobernaciones dentro de Claro, otros países, ¿no? claro, Entonces, estamos con toda esa dinámica, partidos, por supuesto, siempre por las fiestas patrias. claro. Bueno, ¿y con qué imagen llega Pedro Castillo al primer año de gestión? Bueno, va a depender desde la lupa con la que la miremos. Estuve viendo previo a esta entrevista informes periodísticos en donde muchos periodistas peruanos se enfocan evidentemente en las noticias políticas y hablan de cifras y las cifras si las enfocamos en las políticas sí te digo que no son buenas, porque obviamente han habido cambios de ministros, han habido personas no adecuadas en los cargos, y todo eso evidentemente colabora en la inestabilidad, sumadas, por supuesto, a la de un parlamento, cuya, por lo menos algunas bancadas, dos de ellas, no aceptaron el triunfo electoral desde un inicio de Pedro Castillo, lo cual hace que haya evidentemente un mal performance cuando no se acepta la victoria de las elecciones. Entonces, él ha tenido desde antes que iniciara su primer día de gobierno ya negativos con los cuales
tener que cargar, ¿no? Muy diferente a los inicios de gobiernos en donde la izquierda ha ganado, como en Chile, por ejemplo, o podemos irnos a Colombia, donde Petro acaba de ganar elecciones y a las 2 o 3 horas su contendor de derecha, hidalgamente, acepta la derrota, va y se comunica y lo felicita, ¿no? Claro. Entonces, eso que la democracia tiene, que una competencia debe tener de aceptar derrotas, es un buen inicio político, ¿no? Sobre todo porque ya anteponemos nuestras ambiciones personales y de grupo a otras, ¿no? Son parte no solamente las reglas del juego democrático, sino fortalecer la institucionalidad, ¿no? Es Ujú. algo que en Perú no sabemos muchas veces y que finalmente a veces los políticos de derecha terminan haciendo una mala jugada estratégica y esto termina también pasándoles la factura a ellos, ¿no? Ujú. Porque esa factura no solamente se la está pasando el gobierno, sino también al Parlamento y las fuerzas políticas de oposición. Ujú, ujú. ¿Y por qué decías que se espera con expectativa el discurso que dé hoy Pedro Castillo? Bueno, si hablamos de la oposición, ellos preferirían que el gobierno anuncie, digamos, el tema de pasar, de dejar el gobierno, renunciar a lo mismo, Ujú, pero esas son utopías, ¿no? Lo cierto es que el presidente tiene nuevamente la oportunidad de hacer un consenso social, ujú, debería hablar de las cifras y logros que ha tenido en su gobierno, que ujú, evidentemente, te repito, políticos no son, ¿no? Pero que sí ha tenido logros en cifras de los cuales él puede hablar, como por ejemplo el crecimiento de la economía peruana, ujú, que en el primer trimestre del 2022, a pesar de la pandemia y todo ello, ha alcanzado un crecimiento aproximadamente de 3 puntos porcentuales, y esto nos lleva a la etapa de crecimiento peruano que teníamos antes de la pandemia, en la etapa prepandémica. claro. Entonces, esos números terminan siendo muy positivos. El consumo se ha incrementado al 2,5%, los bienes y servicios se han incrementado en un 0,8%, entonces los gastos del consumo familiar incluso han crecido al 4,8%. Ujú, Eso a pesar del flujo internacional, que también políticamente se le echó la culpa al gobierno, por supuesto, y se trató de aprovechar que la canasta básica había subido y todo ello, pero esto todos sabemos que es producto del conflicto bélico internacional ujú, que tiene Rusia, y que por ende eso ha afectado cambio de divisas, subida de combustibles, ujú. entre otros detalles. Entonces, y bueno, el punto de quiebre que termine haciendo el presidente en relación a esto eh, va a ser muy importante. La novedad en los anuncios es lo que genera expectativas. Ujú, Por otro lado, también es importante hablar que los gastos en educación, la inversión pública, ha crecido en 4,3, ¿no? Salud pública 3,2, administración pública y defensa 2,3. Entonces, sí hay balances positivos si nos vamos a los temas económicos, ¿no? Y reitero, si nos vamos a los temas políticos, no se ve mucho. Sí han habido alianzas internas, obviamente, porque el presidente ha tenido que hacer virajes importantes claro. para tener otro tipo de aliados, Ujú, públicos y no públicos, por supuesto, y poder sostenerse en el gobierno y evitar que lo petardeen o que se lo tumben desde el Parlamento. Recordemos que el Parlamento peruano, además, tiene un ranking histórico, y en el anterior quinquenio hubieron 4 cambios presidenciales, claro. ¿no? Y Claro. eso, y eso sí fue con mucho auspicio del Parlamento. Ujú. ¿Y crees que la política que está llevando adelante en estos momentos Castillo hace presumir eh, alguna turbulencia política que implique precisamente que nuevamente el Parlamento quiera avanzar con algún juicio político o impeachment, como se lo denomina por allá? Sí, claro. De hecho, el, digamos, el espíritu de este tipo de impeachment es justamente porque el argumento siempre es subjetivo, ¿no? Ujú, Y la subjetividad de declarar incapaz moralmente
puede ser porque el presidente mintió, por ejemplo, Ujú, o porque se equivocó en dar alguna cifra en los medios, o porque alguien lo acusa de corrupción dentro de su entorno o algún entorno, sobre todo, que es separado de él y que queda en descontento, ¿no? ujú, ujú. Pero mientras no haya las evidencias o las pruebas, evidentemente esto va a ser muy complicado de hacer caer a un gobierno. Ujú, Aunque en la experiencia parlamentaria del quinquenio anterior, sin pruebas, se acusó a presidentes y básicamente si Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, renunció al margen del escándalo que tuvo en las negociaciones con los parlamentarios, ujú. fue precisamente a raíz de que él no tenía los números para continuar en el gobierno. Claro. Esto, en el fondo, no se trata de ser moral o inmoral, o qué tan moral eres. Esto, en el fondo, se trata únicamente de si tienes los números en el Parlamento o no. Ujú. De eso depende tu supervivencia como presidente. ¿Y cómo se lleva con el Parlamento Castillo en estos momentos? En realidad, mal, pero sí tiene sus aliados que le dan el soporte para que la oposición no llegue a los números que necesita para tener un impeachment, Claro. ¿no? Entonces, políticamente mal, ¿no? Muchos de sus aliados a veces también lo critican ferozmente Mm, porque esto es comida para la plaza, ¿no? mm, Los niveles de desaprobación relativamente son altos, el descontento sumado, como te digo, al tema de la crisis alimentaria ujú, y de los precios, ¿no? De los precios de los combustibles. Sin embargo, si nos basamos en las tasas de crecimiento, si nos basamos en la macroeconomía, ujú. entonces los resultados son diferentes. Pero el asunto es saberlos comunicar, ¿no? Entonces aquí también viene un tema de comunicación política. El presidente ha empezado con comunicadores, ha iniciado su gobierno con comunicadores terriblemente mal, Claro. porque no solamente, digamos, le han hecho el favor a la oposición en no darle los insumos al presidente, sino que las comunicaciones de él nunca apuntaban siquiera a estar adecuadamente informado, cuando eso es lo que tiene que hacer un DIRCOM en cualquier institución del Estado. DIRCOM le llamamos acá al director de comunicaciones. Y entonces, pero asumo yo que por un asunto de confianza por la campaña electoral, el presidente los ha mantenido, pero vaya que esto es una crítica sumamente importante si es que el presidente planea eh, sobrevivir el resto de su quinquenio y planea terminar su gobierno. La comunicación es básica, ¿no? Claro, claro. Si no tenemos esto, estamos complicados. Bueno, ¿están previstos actos oficiales? ¿Cómo es un día de la independencia en el Perú? Bueno, de hecho, el presidente se dirige al Parlamento Ujú, para hacer, para dar su mensaje a la nación a golpe de 11 de la mañana, hora peruana, las 13 horas para ustedes que nos llevan más 2 horas en Argentina. ujú, El presidente hace un balance de su gestión y hace y renueva el pacto social a través de promesas y medidas que debería tomar de manera inmediata, ¿no? Esto en realidad es lo esperado dentro del Parlamento. Este es más o menos el protocolo, luego el presidente se retira, después de, por supuesto, saludar a todos los peruanos mediante el mensaje de la nación. ujú, Al retirarse, ujú, él lo puede hacer vía un baño de popularidad a pie, ujú. aunque se asume de que debería hacerlo en el automóvil presidencial con todos los cuidados respectivos, porque hay una parte de descontento social bastante importante que podría atentar, por supuesto, a la seguridad del presidente. Está Entonces, bien. lo ideal sería que él salga con toda la protección necesaria, pero ya ves que a veces los políticos toman algún tipo de medidas en las cuales rompen el protocolo y también el protocolo de seguridad, pero finalmente todo depende de cómo tengas manejado el escenario. Si tú tienes por parte de seguridad del Estado acordonado todo el lugar y obviamente tus simpatizantes están alrededor tuyo en todo momento, Claro. entonces creas una estrategia visual Ujú. bastante poderosa para los medios de comunicación. Así que todo depende de la estrategia. Bueno, Enzo, te dejamos descansar. Seguramente en los próximos días te vamos a volver a llamar. Disfruta de tus mini vacaciones, ¿eh?
Muchas gracias, saludos hasta Argentina. Hasta cualquier momento. Enzo Helguera desde Perú.